¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos iniciando, pasadito el mediodía, este compromiso de todas las tardes entre las 12 y la una. Yo vivo aquí, ya estamos a mitad de semana, pasa rápidamente todo. Esto cuenta con el financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional. Aquí abordamos materia contingente con personas relacionadas con nuestra quinta región, pero también con materia, claro, nos competen aquí a nuestra quinta región, a nuestra zona, pero también que tienen un plan nacional, como es el caso del desconfinamiento de los menores que a partir de ayer, esto comenzó ayer la medida, ¿no es cierto?, a regir y ya tienen ciertos horarios, digamos, para salir. Lo vamos a conversar con la doctora. Ahí la vamos a poner en cámara para saludarla inmediatamente. ¿Cómo está? Ella es Daniela Villarroel, doctora jefa del Servicio de Urgencia de Clínica Los Carreras. ¿Cómo está? Hola, bienvenida. Gracias, Jorge. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pues con esta medida que se viene a sumar al desconfinamiento de algunas comunas en Santiago, por ejemplo, nos están viendo allá en el 5.3 en nuestra señal digital allá en el área metropolitana. Está Estación Central y también la comuna propiamente tal de Santiago. Hay mucha más movilidad, aquí lo notamos también en la quinta región. Eh, Partamos con eso primero, doctora. ¿Cuál es su pensamiento, su visión? ¿Hay complicación, digamos, sanitaria con tanta movilidad en la calle? Uf, la verdad es que a mí me parece que sí. Todavía tenemos cifras altas de contagio en la quinta región, entonces tanta movilidad efectivamente no ayuda a una disminución franca de los contagios, como en Santiago, que en el fondo pusieron en cuarentena a toda la comuna, o sea, a toda la región, y se lograron disminuir realmente las cifras. Aquí estamos todavía en un punto medio gris, Sí. como entre Doctor, Tongo y los Vilos en el fondo. sí, pero se entiende también esa necesidad, digamos, casi social humana, digamos, de compartir, de salir, porque ya 5 meses, ¿no es cierto?, 4 meses o 3 meses, lo que sea, de este confinamiento y esta preocupación, porque esta pandemia nos ha traído una preocupación psicológica también muy, muy grave. Entonces, entendiendo eso, tenemos que crear esta conciencia, por eso hacemos estos programas también, porque nos interesa involucrarnos con una conciencia general, tendiente a respetar todas las normas. Si pudiésemos repetir, doctora, algunas normas, pero básicas, la mascarilla y la distancia social, para partir, ¿no es cierto? O sea, sí, es que eso va a tener que ser un mínimo que vamos a tener que incorporar en nuestras relaciones de aquí en adelante. En el fondo, mascarilla, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. O en su defecto, uso de alcohol gel. Va a ser básico. Ya. Ahora, esto de someterse al test del PCR, por ejemplo, o cualquier otro test que esté al alcance, digamos, ¿es conveniente para una persona que está sana, que podría eventualmente estar asintomático, o solamente los que están con fiebre o tienen cierto conocimiento que estuvieron por la cercanía con otra persona infectada, contagiada, ¿no? Mira, yo creo que en este momento de la pandemia hay que acogerse a los programas de pesquisa activa que está haciendo el Ministerio de Salud. O sea, efectivamente una etapa que la PCR era solo para los sintomáticos, pero ahora que estamos en esta desescalada, en el fondo es bueno hacer la pesquisa activa de los asintomáticos para frenar, en el fondo, el contagio antes de que empiece de nuevo a crecer, en el fondo. Sí. Ya, entonces se recomienda el examen de todas maneras. Ahora, no es fácil, es bastante invasivo, lo hemos conversado, doctora. No es muy simpático, digamos, ¿ah? Pero, digamos, es la única. No hay otra alternativa para medir esto, ¿no? O sea, sí, la verdad, el test rápido solo mide anticuerpos. Es un test que se usa en verdad eh, como en ciertas empresas como una especie de basal, ¿Mm? pero el de pesquisa de la enfermedad activa, cuando el paciente es contagioso, es la PCR. Ya. Y ese es un cotonito, ¿no? Que lamentablemente tiene que. Claro, hasta acá arriba, Sí, pero y por uno se adentro. asusta, ¿ah? Porque es bien invasivo, vuelvo a insistir en el término, ¿sí? Sí. Ya, pero no hay Lo es. alternativa. Por ahora no. Ya.
Bueno, entendiendo que este sistema tiene que manejarse de esta manera, lo mejor es someterse, digamos, para tener claridad y a partir de ahí también tomar absoluta responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar, doctora, con la locomoción colectiva? Yo sé que están aumentando la flota, pero aquí lo vemos también en el metro regional en Valparaíso, ¿no es cierto? Los trenes. Imagínate cómo será allá en Santiago, ¿no es cierto? En el metro, pero acá también, todos hacinados, todos Sí, cercanos. Es muy fácil el contagio ahí. así es, porque además son ambientes que no tienen mucha circulación de aire. O sea, se pierde la distancia social y empieza a perder la efectividad del tipo de mascarilla que andamos trayendo en el fondo en el transporte público. De género sirven, pero cuando ya estamos hablando de un ambiente cerrado con una alta carga viral, Ya, sí. no van a servir. Ya, y ahora el tema de la ropa, el contacto que yo puedo tener, digamos, con alguien, ¿es tan así, es tan severo, digamos, claro, que en la ropa, en las telas, se puede quedar ahí, digamos, el virus? O sea, en teoría sí, y es la base del, por ejemplo, de los trajes y de las protecciones que tenemos que usar en la urgencia en la atención de los pacientes. Uno desecha el traje azul entre paciente y paciente. O sea, en teoría sí. Yo creo que en un ambiente no hospitalario, con ventilación, no debiera ser tanta carga viral que hará la ropa. Mm. Es como el tema de los zapatos. Igual no debiera ser una fuente tan alta de contagio. Ya, sí, claro, porque de repente la gente dice, no será mucho sacarse los zapatos, ponerse otros zapatos, ¿no es cierto? ¿Aconsejaría usted, doctora, hacerlo eso en las casas cada vez que se sale, tener un zapatito fuera, un par de zapatos, qué sé yo, que te sirva? O sea, sería lo ideal. Si se puede, digo, obtener un zapatero que quede al aire libre, darle el sol a los zapatos, es la situación ideal. Si no se puede, bueno, igual es poca, se supone, la cantidad de partículas virales que van a quedar en tus zapatos. Ya. Sí, Entonces, hacer un chequeo previo, digamos, una sanitización antes del claro. ingreso a la casa. Doctora, bueno, a ver, comenzó ayer, decíamos, esta medida. Los niños también se han sentido sumamente afectados. Yo no sé si ha tenido contacto, qué le dicen. Obviamente una necesidad, y de la mamá también, darle cierta libertad al niño. Eh, ¿Es preocupante, digamos, esta libertad, este desconfinamiento en los horarios de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde? ¿Es preocupante? ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad es que yo creo que manteniendo las medidas de distanciamiento social, mascarilla y uso del alcohol gel, no debiera ser preocupante. Es, por supuesto, una instancia de exposición, pero en el fondo tienen que ser riesgos controlados, ¿no? Porque de aquí en adelante va a haber que retomar la vida en algún momento. Y eso tiene que ser como en el fondo con esas medidas interiorizadas. Entonces, esto se puede tomar como un paso a paso, porque uno no aprende de un día para otro a tomar las Sí, medidas. sí. Pero los niños también son más facilitadores, digamos, de contagio y también más receptivos, ¿va? Porque son más inquietos, más vinculación, a veces es difícil Claro, controlarlo. Eh, sí, entonces ahí va a sin venir un duda. tema que también es cultural, que es una etapa que vamos a tener que vivir ahora, como se comenzó a vivir desde ayer, digamos, y en lo venidero, salvo que se retroceda, digamos, y digamos, se retracte esta normativa, digamos, y no puedan salir los niños, pero hay que comenzar ya culturalmente a trabajar en el tema. Sí, bueno, y es cosa también de observar lo que están haciendo los otros países. Por ejemplo, en Europa se retomaron las clases Mm, en horario restringido y de de menos alumnos en el fondo. Es una forma como de transición. Entonces yo creo que esto de la salida para las plazas es lo mismo. O sea, quizás de aquí a 3 años vaya a estar toda la población vacunada y esto va a ser como la influenza. Pero mientras eso no pase, tenemos que aprender a estar en estas como puntos grises sí, entre el confinamiento y la vida normal. esos puntos intermedios que son tan complicados. Claro.
Doctora, en el Claro. ámbito médico, ¿cómo se ve esto de la vacuna que pueda llegar, que se está ya conversando, que Argentina va a comenzar una producción, que Rusia, que en nuestro país está haciendo los contactos previos? ¿Cómo se ve? Incluso que hay una vacuna que va a comenzar a ser probada, digamos, con voluntarios en nuestro país. Mira, yo la verdad prefiero remitirme a las opiniones de los expertos. ¿Mm? Ayer estaba leyendo una entrevista que le hicieron al doctor Rodrigo Vergara. Él fue profesor mío en la Universidad de Valparaíso, era experto en vacunas. Y él hablaba que en el fondo era súper importante hacer estas alianzas estratégicas con los países productores de vacunas. En el fondo, nuestra población de 19 millones no justifica necesariamente que nosotros tengamos que fabricar la vacuna, pero sí hacer alianzas estratégicas ahora en su época de testeo y asegurar en el fondo cierta cantidad de dosis iniciales y después las dosis como de continuidad para el resto de la población. Entonces, Eh, lo de Argentina y México, súper bien, sí, pero nuestra realidad puede ser diferente e igual buena, sí. como la alianza que estamos haciendo con este laboratorio chino. Sí. Estamos todos pisando así con mucho cuidado, con mucha cautela, porque claro, es todo nuevo. Puede llegar a la vacuna, no sabemos cómo reaccionar, si tiene dificultades, si tiene consecuencias también, habrá que verlo con el tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos. Claro. Y es un tema mundial, por eso que es pandemia. Conversaba también con la dirigente de las enfermeras del Hospital Gustavo Frique y me decía que felizmente no fue, digamos, tan terrible en el momento peak, que claro, se vieron prácticamente sobrepasadas en su trabajo, en su labor, en el día a día, pero que no se llegó al límite de un hacinamiento y de que no pudiesen haber atendido, digamos. Quería preguntarte, Claro. ¿cómo lo viste tú en tu lugar en la clínica donde trabajas? Sí, efectivamente, no fue tan terrible como, por ejemplo, en Santiago. O sea, teníamos pacientes de repente hospitalizados en la urgencia esperando su cupo, su cama UPC, pero un día y medio máximo. Ya. Entonces, si no lográbamos la gestión con nuestra propia red, la verdad alzábamos y la red que se llama UGCC anduvo súper bien y conseguíamos cupos en otras clínicas o de repente en el hospital. Sí, estuvo súper bien. Daniela, y ahora, digamos, entre las colegas y colegas, sí, colegas en términos generales, eh, ¿cómo se ha visto el tema del contagio? ¿Ha sido notorio, digamos? ¿Ha sido numeroso o ha estado acotado? Eh, a mi parecer ha sido acotado. Tuvimos un pequeño pic de contagio hace un mes y medio más o menos, pero la verdad, ningún médico grave, ninguna enfermera grave, afortunadamente. Y después de eso, en el fondo, una mejora en ciertas cosas que son la verdad humanas. Las zonas de contagio al final no son con los pacientes, en general el contagio en ese día a día entre el personal de salud. Mm, También es un tema cultural. sí. Daniela, y ahora tú eres jefa, ¿no es cierto?, del servicio de urgencia. Eh, en tu departamento, digamos, ¿cómo estás trabajando y cuál es tu relación con el COVID-19? Em, o sea, bueno, ¿te refieres un poco asociado al tema del contagio? O, perdón. ¿Cómo se trabaja? Si tú atiendes directamente, eso. Ah, claro. ¿Qué te ha significado a ti también en lo personal, no sé, y en lo profesional? O sea, bueno, sí, yo aparte de la jefatura hago un turno. Entonces, como médico de urgencia, claro que te afecta muchísimo en el trabajo diario. O sea, es una nueva rutina de atender a los pacientes con EPP, sacarte la EPP con seguridad, lavarte las manos, limpiar los EPP que son fijos. El cambio en lo que te decía de la residencia, ya no es voy a ir a tomarme un café con un colega, voy a sentar 2 minutos para tomarme un café sola, voy a almorzar sola. Hubo que hacer un gran cambio como en la dinámica de todos. Sí. Diaria. Y como jefatura, sí, fue tener que ponerse muy pesado con eso, muy insistente. Y no fue hasta que estuvo este pequeño pico de contagio que en realidad los funcionarios tomaron el real peso de la importancia de cambiar esta rutina. Ya. Entonces, Y, bueno, y en lo personal, en lo familiar, ¿qué tal?
¿Qué te dicen en la casa? ¿Cómo están preocupados por el contacto diario que pueda eventualmente tener? Yo creo que sí, eso lo han vivido todos los funcionarios de salud. Uno pasa a ser un agente de contagio, entonces uno tiene que tener la mayor rigurosidad al entrar y al salir del trabajo para no llevar el contagio a tu casa y así bajar la angustia de los familiares. Y afortunadamente yo no me he contagiado, pero claro, es un estrés constante que ha cambiado un poco la dinámica familiar. Sí. Ya, y tú en tu fuero íntimo, interno, ¿hay preocupación? ¿Cómo tomas el trabajo? Porque también estás expuesta, si eso es efectivo, ¿no? Sí, mira, yo creo que igual que me imagino que también le pasó a todos, la verdad. Al principio había mucha angustia y mucho miedo al contagio, especialmente cuando vino el pic y las UCI estaban llenas, tú pensabas, Mm. ahora sí que no me puedo contagiar porque puede que no tenga ni una cama donde caer. Pasado esa etapa, yo creo que todos nos habíamos ido desestresando un poco y ya hubo una rutina interiorizada en el fondo. Todos los pacientes lo atiendes con seguridad, ya tienes todos los formularios Claro. internalizados, tienes una rutina de cómo hacer los formularios. Y lo mismo, las indicaciones que uno le dice al paciente es casi play, bla, 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 aislamiento, bla, 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 y los pacientes te preguntan en general, casi siempre te hacen las mismas preguntas y ya tienes como un libreto armado Un protocolo. de lo que le tienes que decir. Claro. Oye, Daniela, y antes de partir con la pandemia, que se veía muy distante, que estaba sucediendo, sí, que podía llegar, llegó, provocó la primera muerte y comenzó a escalar y de manera súbita. Todos fuimos sorprendidos, indudablemente. Había una preparación, yo sé que profesionalmente ustedes están preparadas, ¿no es cierto?, para universitaria. Eh, bueno, por supuesto que están preparados para todo esto, estas situaciones extremas. Pero tanto así con esta pandemia, o esto es algo que a ustedes también como profesional los sorprendió. No, igual nos sorprendió. O sea, me acuerdo que en febrero, porque esta es una red de clínicas y del corporativo nos dijeron ya, ¿cuánto EPP calculan que van a necesitar para esta primera parte? Y nos quedamos, pero cortísimos, cortísimos, así no le juntamos ni al 10%. Entonces, fue como una avalancha de, bueno, pacientes con muchos requerimientos, con cambios constantes del Ministerio de Salud. Vamos a hacerlo así, no, lo vamos a hacer así, vamos a llenar 5 formularios, no, después va a ser un formulario más acotado. O sea, Mm, la verdad es que nos pilló, yo siento que no preparados. sí. Y eso que había hartos países con mucho contagio, hubo que ir improvisando mucho, pero bueno, hizo lo Oye, mejor que se pudo, sí. pero no estuvimos tan preparados como quizás podríamos haber estado. Oye, Daniela, ¿y qué pasa con el tema de los familiares? ¿Ellos pueden tener visita? Para nada, ¿no? O está... Claro, no, hubo que cambiar eso también. O sea, restringir a una visita diaria Mm, y el servicio así como maternidad, que se claro. supone que son absolutamente limpios de COVID, Mm, y la misma urgencia tiene acompañantes, a menos que sea menor de edad o un adulto mayor que requiera en el fondo acompañamiento, pero ya no se pueden entrar dados al box. O sea, es un cambio cultural en todas partes. En centro médico igual, tampoco los pacientes pueden entrar acompañados. mm. Daniela, y también, bueno, en el día a día, en el desarrollo de tu actividad profesional, tienes contacto con los pacientes, hablas con ellos, hay una preocupación, es una, es una relación con la muerte directamente. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes? ¿Qué sienten ellos, aparte de, me imagino, de estar muy mal, digamos, de sentirse muy mal, pero ellos anímicamente? Mira, al principio de la pandemia yo llevaba a los pacientes COVID ambulatorios hasta que fue imposible por la cantidad. Y eso ya ahora lo hace otra persona que está dedicada solamente a los COVID. Pero de ese primer mes y medio te puedo decir que efectivamente me tocó hacer ese acompañamiento de los pacientes ambulatorios en todo caso. Mm, Y ahí fue bien bonito porque en el fondo
están síntomas así como fiebre de 5 días, un poco de tos, pero es más el miedo. Pero doctora, es normal que tenga tanta fiebre, es normal que sienta el pecho apretado, se, cosas que antes quizás lo hubieran pasado igual en una influenza y no lo hubieran tomado en importancia, ahora sí se volvía realmente angustiante para las personas. ¿Será que tengo que ir? ¿Será que me tienen que revisar, hacer más exámenes? Claro. Entonces hubo que hacer una gran labor ahí de contención al final. Ahora, Sí. eh, claro, ¿qué es lo que vendrá? No hay claridad en eso, ¿no es cierto? Estos rebrotes, esta necesidad de saber qué es lo que es una necesidad humana, ¿no es cierto? De saber qué es lo que viene a futuro, con qué nos Sí. proyectamos, con qué nos vamos a encontrar. Usted, a la luz de estas curvas ascendente y descendente, o por último mantenida, sostenida, ¿qué es lo que esperan, digamos, suponiendo que también hay un comportamiento racional, consciente, digamos, de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que pueden esperar? Yo creo que quizás ahí más que lucubrar, hay que de nuevo mirar lo que está pasando en los otros países. Porque yo creo que igual en Europa hay harta conciencia de la distancia social, del uso de mascarilla, y a pesar de todo eso, los contagios igual han ido en aumento. Entonces, yo creo que es difícil esperar que acá se vaya a comportar diferente. Ahora, O sea, bueno, no, sí, no, te, dime. te- no, te iba a preguntar por el grupo etario. Siempre se habla, ¿no es cierto?, que hay grupos de riesgo mucho más, la tercera edad, ¿no es cierto?, los abuelitos, nuestros padres que están ya pasados los 70, 75 años. ¿Es el grupo más vulnerable? ¿Los demás en mucho menor medida fallecen? O sea, la verdad es que inicialmente era la creencia, pero en el fondo sabéis que de los pacientes de menor edad, pero que tienen factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, que son fumadores, que tienen obesidad o que tienen alguna enfermedad pulmonar previa, son todos pacientes de alto riesgo en el fondo, que o van a ingresar con más alta probabilidad a una unidad de cuidados intermedios, bueno, o de paciente crítico, o que de frente van a requerir ventilación mecánica y pueden fallecer. O sea, la verdad es que la cifra de fallecidos en gente menor de 70 años es no menor. Ahora, esto que tenga enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, ¿es fundamental, digamos, para llegar a complicarse más un paciente? Mira, estadísticamente hablando, sí, sí. O sea, tienen un comportamiento más agresivo de la enfermedad. Por eso, bueno, son los grupos que han estado apartados, con teletrabajo, con licencia, Sí. y Y, digamos, atendiéndolo, seguidamente, porque su enfermedad puede tener, digamos, curvas importantes, digamos, y llegar a estar, digamos, complicado. Cuéntame ahora, por ejemplo, qué pasa con las personas que están en estado de obesidad. ¿También tienen alguna repercusión? sí, sí, eso en el fondo, en los estudios, cuando nosotros estábamos iniciando la pandemia, ya había estudios como de los otros sitios donde ya había habido pandemia. Y la obesidad fue uno de los factores de riesgo que fueron demostrados en el fondo, o que se vio, estadísticamente hablando, que se vieron más afectados. Y efectivamente, y eso ocurrió, y uno lo ve a los pacientes de acá, se complicaban Ahora, mucho más los que tenían obesidad. ahora, ¿qué es lo que es obesidad, digamos? Porque estamos todos rellenitos, nos pasamos 3, 4 kilos, 5 kilitos, y nos hacemos los desentendidos. ¿Qué es lo que es obesidad? No, mira, o sea, la obesidad se clasifica en grados según un índice de masa corporal. Mientras mayor la obesidad, en el fondo hay grado 1, 2 y 3, en el fondo, mientras más cercano a la obesidad mórbida, que es el IMC de 40, mayor probabilidad de complicaciones. Ya. Y si eso se le suma a todo lo demás, el fumar también, ¿no? Sí, el tabaquismo también. Ya.
Bueno, son puros elementos que ya están reconocidos. ¿Ah? Yo quiero refrescar un poquito porque Claro, nos interesa una conciencia, repasar todo lo que ya sabemos y conocemos de esta enfermedad terrible, el COVID-19, el coronavirus que ha tenido tanta desgracia a nivel mundial. Nosotros no hemos estado ajenos y repasar, digamos, es parte del aprendizaje. Ahora, sobre todo también claro. con esta opción que tienen los niños de salir. Reiterar entonces que a ver, se puede pedir un permiso por día, es un tema, de 10 a 12 son los horarios y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Menores de 14 tienen que tener permiso y también tienen que ser acompañados por un adulto. Y mayores de 14 solamente el permiso en la comisaría virtual. Eh, bueno, y los papás que van a acompañar o el adulto también tienen que estar muy comprometidos con esto y verificar, los niños se acercan a jugar a las máquinas, comparten con otros niños. ¿Qué otra recomendación más, Daniela? Bueno, como lo conversamos el viernes, hay que mantener la base de la distancia social, del uso de mascarilla. Y para el tema que hablas de las superficies, se torna súper importante recordar el lavado de manos o en su defecto el alcohol gel. En el fondo, porque efectivamente van a ser superficies que van a estar expuestas a un gran número de personas ahora. Entonces Doctora, pueden perfectamente ser vectores. no hay ningún remedio casero. Mira que andan circulando tantas, ¿no es cierto?, tantas opiniones y versiones, ¿ah? De que, no, esto es mejor. ¿Ah? Remedios caseros, no, no existe, no hay nada científicamente comprobado, ¿no? No, la verdad no. Yo no estoy en contra de la medicina natural. Y Ujú. hay personas que toman glóbulos para subir el sistema inmune, que toman estas hierbas como palo negro, que es una que crece en el sur. Sí. Bien, pero científicamente comprobado de que me vaya a ayudar a combatir el COVID, todavía es muy pronto, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer, Daniela Villarroel, jefa del servicio ahí de urgencia de la clínica Los Carreras, por este contacto, por haber repasado, no sé, tú haber conversado relajadamente, pero con la intención de inculcar una vez más toda nuestra responsabilidad que tenemos frente a los menores que ya salieron a partir de ayer, que tienen esta oportunidad, contacto más estrecho, cuidado con eso, y también tener claridad, digamos, cómo se está enfrentando esta situación. Le quiero agradecer y una vez más también Gracias. agradecerle, digamos, por su trabajo, por su esfuerzo, por su cariño también en su pega día a día. Muchas gracias. Un placer. Que estén muy bien, ¿ah? Gracias. Ahí nos despedimos entonces de Daniela. Gracias, Daniela. Y bueno, prácticamente nos estamos yendo a la primera pausa, ¿no es cierto? El primer corte. Tenemos que ir precisamente a esta pausa y a la vuelta nos vamos a encontrar con otro entrevistado.